Señoras y señores, llegó Andrés Riesnik. Uy, se vino con un cerebro. Vino con algo, Andy. ¡Epa, Andy! Andy. Un cerebro. Andy. Venga, Andy, venga, pase. Bienvenido. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Bienvenido, Andrés. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y usted? ¿Cómo va? Un gusto, siempre cuando vengo acá estoy contento. ¿Te pones contento de venir Ay, acá? nosotros también. Me encanta. No, parece que les voy a chupar la media, pero no, es verdad. Venía en el auto escuchándolos y realmente admiré mucho cómo volantearon cuando fue lo de la chica de 15 años. Ah, es que no nos lo Como, esperábamos, no pa, lo esperábamos. En el momento hay que volantear esa situación, ¿eh? Te están mirando 120.000 personas, no sé cuántas, y de repente como cambió el tono, cambió la dinámica y súper... Bueno, yo ya lo dije, yo el primer día que me senté acá admiré mucho que empezaron que Santi empezó a bromear con los medicamentos psiquiátricos. Que me pareció espectacular, porque es lo que yo vengo peleando. Che, hablemos con seriedad, pero sin solemnidad. Es Total. un tema que... Hay un psiquiatra argentino muy conocido, Marcelo Szetkovich, que tiene un libro que se llama algo así como el estigma de la psiquiatría, la enfermedad mental, porque dice, si vos en un restaurante encontrás a tu cardiólogo o a tu odontólogo, lo saludás. Sí. Pero si te encontrás a tu psiquiatra, te haces de cuenta que no lo conoces. Porque hay como un estigma en eso. Sí, ¿no? obvio. Sí, total. Por eso me parece buenísimo que se traten estos temas así, con seriedad, pero sin solemnidad, y podernos reírnos de eso también. Y Está además, buenísimo. el que uno se pueda reír sana. O sea, de verdad Totalmente, que a mí totalmente. este programa me ayudó también para mis problemas personales y a la gente también mirándonos ayuda. Entonces está buenísimo. No, es una forma también de... A mí me lo hacían, yo viste que estuve en Montevideo dando la charla esa por el libro. Claro, la gente a veces al principio mira raro cuando yo hago muchos chistes con respecto a mi salud mental. Y después entra en un código que se ríen y me dicen, che, boludo, o sea, claro, le saca peso también, ¿viste? Oh. Digo, porque hay dos formas de verlo Total. también, ¿viste? Como que decís, che, bueno, o sea, o me meto en un terreno totalmente dramático o me río también y digo, che, ¿verdad? No, quizás no es tanto, o sea, como, que a ver, sí es tanto, pero digo, el reírse también es una herramienta muy buena para apaciguar un poco lo malo. Total. Che, necesito tu libro. No, Te lo voy a regalar. ¿está en las librerías? ¿Ya? No, se vende online, te lo pero voy a regalar. pero te Ah, lo voy a traer uno. bueno. Te voy a traer uno, Andy, Tranca, por tranca. favor, te lo regalo. Me encanta. Por cierto, yo nunca les conté, pero un día podemos hacer una columna sobre ello. Yo tengo diagnóstico de TDAH. Ah, mira. Sí. Mirá. Tomo medicación, todo. Por eso un día podemos rehablar de eso. ¿Qué tomás, Sí. Andy? Recomendame. Metilfenidato. No, pero para vos no lo tenés el diagnóstico. Vos creés. No, bueno, ahí tenés que hacer un test neuropsicológico, un psiquiatra, todo tenés que Sí. diagnosticar. No te No te autodiagnostiques. Ok. Bueno, igual si tenés esa sospecha. Yo empecé con la sospecha y lo hablé con mi psicóloga. Es el TDAH. Es trastornos por déficit atencional e hiperactividad. Como que me cuesta mucho, cuando algo me aburre, me cuesta mucho concentrarme. Pero bueno, nada, pero eso no es el diagnóstico, eso no es el Estás criterio de diagnóstico. describiéndome, ¿ah? Bueno, pero eso- ni siquiera lo puedo elegir. Y no me Claro, pasa, bueno, pero- viste que hay temas que tenés que saber de ese tema, pero no hay manera No hay de que manera. me entre la Sí, pero información. igual, ojo, porque, no o sea, puedo no ignorarla, es Pero pasa impresionante. mucho. Yo de chico también tenía, o sea, un grado de TDAH, pero también era, después cuando empecé a hacer lo que me gustaba y en lo que me gustaba sí prestaba atención, era una cosa más de la hiperactividad y que de verdad los temas que yo veía no me interesaban, ¿entendés? O sea, Claro, pero claro. antes decía, el nene tiene TDAH y no es que yo estaba para medicarme por TDAH. Pero no puedo, o sea, y te hablan y tal vez tratás de prestar atención y pasaron 5 minutos y vos lo metiste en tu papelera de reciclaje. Como... Sí, no es el único criterio de diagnóstico, hay muchas más cosas, por eso no se autodiagnostiquen, pero es una de las cosas que te preguntan cuando te hacen el diagnóstico, ¿te pasa seguido que alguien te está hablando y de repente hace un minuto que no te sigue lo que está hablando porque tu mente se fue a otro lado? Esa es una de las cosas. Igual Flores es una gran candidata, ¿eh? O sea, Flores... Bueno, a mí lo que pasó es que yo empecé a sospecharlo porque a un amigo lo diagnosticaron. Y yo empecé a sospechar, eso pasa mucho hoy en día, como una persona es diagnosticada porque inclusive a veces sus hijos son diagnosticados y como tiene un componente genético, empiezan a sospechar de que, tal vez entonces yo también. Pero yo me di cuenta, yo cuando un amigo mío lo diagnosticaron y empecé a leer, yo como soy medio nerd, me bajo los papers y empiezo a leer, digo, che, yo tal vez tengo esto. Entonces lo empecé a hablar con mi psicóloga. Y mi psicóloga dijo, bueno, no, si querés hagamos los test neuropsicológicos, a consultar con un psiquiatra. Y bueno, hice todos los protocolos, todos los test, hasta que sí, que me dio una forma leve de TDAH, no es, porque hay diferentes niveles, pero bueno, TDAH al fin. Andy, ¿sentiste alguna diferencia con la medicación? Porque imagínate si la empiezo a tomar y termino hiperinteligente tipo Andy. De repente. No, sí, sentí, pero fue todo un combo, porque a su vez empecé otros tratamientos. A su vez, creo que es un poco lo que decía Santi, el saber lo que te está pasando, como ponerle una etiqueta, a su vez te ayuda mucho. A mí me ayudó mucho en entender mi pasado también, de entender por qué me habían pasado las cosas que me habían pasado en la vida. Entonces es medio difícil separar el efecto de la medicación con el efecto que tuvo todo el proceso de entender lo que me estaba pasando, Sí, pero sí, siento sí. que mejoró mucho mi calidad de vida. Más que la solución es un poco eso, ¿viste? Como que
siempre el ser incomprendido, ¿viste? O el tener algo que decís, este no presta atención, es un boludo, no sé qué, o sea, Claro, está triste, no sí. se levanta de la cama. Digo, siempre hay como cosas que No lo haces a propósito. Claro, que te la está sociedad, pasando. al no entender y al estar tan carentes de información con respecto a los problemas de salud mental, Juzga. claro, se juzga de una manera muy fácil y entonces también uno queda sometido, ¿no? Como a una mirada ajena que es fea, porque digo... Sí, total, porque te culpabiliza de nuevo. Vos tenés un problema y sos culpable de tu problema. Claro. Porque, dale, si yo cuando tenía tu edad, yo salía a laburar y no me deprimía. Y bueno, loco, estás deprimido, es un problema hasta fisiológico a veces. Obvio. Entonces, eso es un poco el consejo número 1 también hoy en día que tiene su psiquiatra. No le digas a una persona deprimida, dale, salí de la cama, vos podés, es todo psicológico. No es todo psicológico, hay cosas que son inclusive biológicas y que pueden estar ocurriendo, ¿no? Entonces, nada, hay una cuestión ahí también de comprensión y sentir empatía, que los demás un poco te entiendan, ¿no? Y que, Sí, no, sí. que no te digan eso, es tu culpa. Trajiste un Perdón, sí, cualquiera, nos fuimos re por No, la no, rama. está bien. No, está me bien. encanta el Acá se antipasional. habla de todo, olvídate. Traje un cerebro que llevo a mis clases. Este es como un ves y se desarma y todo. Además tiene el tamaño y peso de un cerebro. ¿Alguna vez tuvieron un cerebro real en la mano? No, supongo que no. Pero Sí, ves, yo si tuve. si lo pesás, más o menos eso, vos tuviste un cerebro en la mano. cerebro en la mano. ¿Estudiaste medicina o algo así, no? No, el de ¿Mataste mi a abuelo. alguien? No, me estoy confundiendo. Tuvimos el cerebro de una vaca. Ah, ¿Es mirá. similar al del un humano? Bueno, algunas partes. El No, cerebro, es el más humano tiene chico. mucho más Pesa corteza. bastante Sí, el 1,5 cerebro. kilos pesa más o menos A ver. el cerebro. No es que estoy gorda, Sí, mi no. cerebro. Tu cerebro pesa más. Claro, sí. Che, ¿y esto es Pero- real? O sea, los colores... Eso sí, el peso, el tamaño es real, inclusive la consistencia parece que es bastante así, como medio gomosa. Mirá. Me lo traje para las clases, justamente, que está bueno porque muestra las diferentes regiones. Y hoy vamos a hablar justamente de tal vez el mayor misterio para mí de las ciencias cognitivas, del comportamiento, que es el lenguaje. Uf. Porque si te pones a pensar, el lenguaje, bueno, como pasa todo el tiempo, no le damos bola al milagro que es extraordinario. Yo en este momento tengo un patrón de actividad neuronal en mi cerebro que representa una idea y dentro de poco, si soy exitoso, emitiendo sonidos desde mi boca, voy a lograr reproducir ese mismo patrón de actividad neuronal en el cerebro de ustedes. Vamos a estar todos como sincronizados con el mismo patrón de actividad neuronal a través del lenguaje, que son sonidos completamente arbitrarios, porque no hay nada de perruno en la palabra perro, ni hay nada de rojez en la palabra rojo. Entonces, ¿Le devolvemos el cerebro? de alguna forma nos ponemos de acuerdo en las palabras. Y de hecho, esto es como una de las primeras cosas que me impresiona mucho sobre esto, que uno entra como en un trance, ¿no? Yo no sé cuál es. Yo tengo una idea que quiero transmitir y le digo a una parte de mi cerebro, que no sé bien cuál es, que por favor la transmita y empiezo a hablar. Sí, sí, es eso una ocurre como locura. un milagro. Entonces yo no sé cuál es la próxima palabra que va a salir de mi boca. Es un nadie dice nada. Es un nadie dice Claro. nada, ¿en qué sentido? El concepto del nombre del programa es ese, es nadie dice nada de estas cosas que tienen explicación científica y Claro. biológica, Sí. pero si te pones a pensar es un delirio. Es un delirio. Claro. O sea, yo ahora tengo una idea que quiero transmitir y mi boca empieza a hablar y empieza a transmitir articuladamente frases que gramaticalmente correctas, pero yo no sé cuál es la próxima palabra que va a salir de mi boca. Claro. No sabía que esta es la próxima, ni que esta es la próxima, ni que esta es la próxima, ni Ay, que esta es la verdad, próxima. Nunca me puse a pensar eso. Es que es tan cotidiano. Ay, no piensa. Claro, Claro. sobre todo vos. Pero es como un pequeño milagro, es que es tan cotidiano que no lo percibimos, pero es increíble. Tu cerebro empieza a hablar, empieza a mover la boca y salen cosas coherentes sin que vos elijas qué es lo que está saliendo. Como que tu cerebro pone play y logra transmitir lo que quiere transmitir, ¿no? Y una de las cosas muy impresionantes es que justamente como existe esta arbitrariedad del lenguaje, se llama arbitrariedad del signo lingüístico, que no hay nada de perruno en la palabra perro o de rojoso en la palabra rojo, lo que tenemos que hacer en primer lugar es ponernos de acuerdo en el significado de las palabras. Entonces, ¿cuántas palabras piensan que conoce ¿Cómo podemos medir cuántas palabras conoce un ser humano adulto promedio? Flor, 20.000 millones. Yo 10.000. Mirá. Bueno, Yo acortadita también. pero bueno, ¿cómo podemos estimarlo? A ver, vamos a hacer un juego para tratar de estimar cuántas palabras conocemos. ¿Qué piensan que se puede hacer? Vos tenés una cifra más o menos de... Sí, yo tengo la cifra Eh, con estudios que se han hecho y vamos a reproducir cómo se hacen esos estudios. 2 millones. ¿2 millones de palabras? No, son muchas. No, pará. No, 100.000. No, el español, les cuento, el diccionario de la RAE tiene 93.000. Qué burrada me mandé. No, Qué bueno. burrada. Ay, che, dije 100.000. No, Estás bien. compartiendo la medicación No, no. del TH de alguna manera, energéticamente. No, No es la pastilla de sin límite, la medicación de Ay, TH. pará, es verdad que yo quería tomar esa pastilla para ser Claro, inteligente. claro. No es la de los límites y tampoco es el Focusín de los Simpsons. Que es la que se suele llamar el Focusín, pero no es, porque no es una cuestión de foco, es una cuestión de acoplamiento entre atención y motivación. Pero bueno, otro día. Bueno, vamos al experimento para estimar cuántas palabras conocemos A un ser ver. humano. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Mira, Flor,
vamos a hacer el siguiente juego. Vamos a ir pasando el diccionario, vos abrís en una página random. Esto es algo que en las casas antes existía. Sí, era Hoy en día lindo. ya no hay, o sea, antes era obligatorio en cualquier casa tener un diccionario. Sí, es Hoy en día verdad. ya nadie tiene un diccionario. De hecho, fui a la Google. biblioteca de la universidad a pedir un diccionario y me vieron con cara rara, tipo, ya eso. Sí. Se compra el diccionario, me acuerdo que en lengua te hacían llevar todo lo. Ay, todo- yo tenía el de inglés. El de inglés, claro. chiquitito. Entonces vamos a hacer el siguiente juego. Mira, Flor, vas a abrir una página random y vas a leer la primera palabra de arriba a la izquierda que salga y vamos a ver si la conocemos. Después lo hace Nico, después Momi y vamos a ver cuántas conocemos. Como un A ver spoiler quién- de la noche de cartas gitanas. A ver, Santi que fue al baño. El primero que me apareció, o sea, hay una explicación. arriba a la otra. izquierda, claro. Sí. A ver si la conocemos la palabra. Pagable. ¿Pagable la conocemos? Adjetivo, que se puede Momi. pagar, sí. Se puede- la conocemos, algo que bien. paga. Bien, una de una. A ver, Nico, abrí al azar y léete la primera de arriba a la izquierda. Riñonada. 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 Y cuando mi papá hace riñones, claro. Riñoncito. A ver, Nico, ¿es correcto? ¿Es eso? ¿Cuál es la definición Para que de la la perdí. riñonada? ¿La Era perdí? Tejido adiposo que envuelve los riñones. Ah. Lugar del cuerpo que están los riñones o guisado de riñones. Bueno, bien, bien, bien. Entonces, 2-2, bien, acá, qué culta. Esta mesa es muy culta. acá. A ver la tercera. Acá A ver. tengo menos suerte, seguro. Tuba, ya cagué. ¿Cuál? ¿TU? No, un instrumento musical Tuba. es una tuba. ¿Con B larga o B Tuba corta? con B larga. Me larga. Claro. Tuba. Yo no la conozco. Yo no la conozco, yo no la tampoco. conozco. Sí, una ¿Puede ser que tuba. ¿Es un instrumento musical, una tuba? Especie de bugle cuya tesitura corresponde a lo del contrabajo. Sí. Ah, Flor. Flor, Bien. impresionante. Flor. Bien. Ay, con la medicación no sabes lo que Pero no es la medicación de Silvin. Buenísimo. Había un instrumento. Che, pará, no, hagamos dos más, vamos para hacer la estadística. A ver, por ejemplo, un par más y vemos si hacemos la estadística. A ver. Bueno, Flor 3 de una 3, que- nosotros 2 de 3, Flor 3 de 3. A ver, Sí, esta no a ver, va. esta no va. Perisodáctilo. No, olvidá. Igual pará, me suena a un tipo de dinosaurio, perisodáctilo. ¿Qué vas a decir, dinosaurio? No, bueno, qué dice, a ver qué A ver qué sí, dice. suena un tipo de dinosaurio. Dícese de los mamíferos, en general corpulentos, que tienen los dedos en un número impar, por lo menos en las extremidades Un Simpson. abdominales. No, está bien. Y terminados en pezuños, estando el dedo central, que feo te bicho, más desarrollado que los dedos como el tapir, el rinoceronte y el caballo. Ah, ellos son perisodáctilos. Ah, mira, bueno, no eran dinosaurios, pero eran animales, ponele más o Claro. menos. Bueno, última, Nico, última y. Entonces nosotros supimos 2 de 4 y Flor 2 de 3 de 4, ponele. Resección. Resección, no, No, yo no podremos la conozco. especular, pero me parece, a ver No es qué. recepción, No, recepción. doble C. A ver. Resección. Pará, quiero inventar un concepto. A ver Doble si le C. pego. ¿Juegan al diccionario ustedes? A mí me encantaba jugar al diccionario. Para mí tiene que ser una sección dentro de una sección, como el paréntesis dentro de un corchete. Pero ¿entendés? rexección, con doble C, R-S-C, Sí. rexección. No. Operación. Paramos un ratito. Ah. No, eso. no. ¿No? Eso es una recesión. Ah, Voy a hacer. Ahí te- Ok. Operación que consiste en separar el todo o parte de uno o más órganos. Ah, No, pero eso bueno, es un más o menos. Bueno, digamos que nosotros sabíamos la mitad de las palabras y Flor un poquito más. Sí. Sabiendo que tiene 93.000 el diccionario, quiere decir nosotros sabemos unas 45.000 palabras, capaz que Flor 55.000. Ay, lo quiero. No, pero es verdad, ya subiste más palabras que nosotros. Pero entonces nada, esta es la forma que tenemos de estimar cuántas palabras conoce un ser humano adulto promedio, que es más o menos eso. Que Bien. ya, para mí, en sí, eso es absolutamente impresionante, ¿no? Que no nos damos cuenta, pero sabemos decenas Totalmente. de miles de palabras memorizadas en algún lugar de nuestro cerebro. Sí. A eso llamamos léxico mental, que es como un diccionario que tenemos en nuestro cerebro que para cada palabra tiene un significado, ¿no? Y tenemos que ponernos de acuerdo con cuál es ese significado. Pero bueno, eso es como el primer paso del lenguaje, que nos pongamos de acuerdo cuáles son las palabras, pero después empezamos a hablar y tenemos que reconocer las palabras. Y eso también son todos unos circuitos súper misteriosos que, entre otras cosas, pueden explicar la ilusión del alquiler o la bicicleta. ¿La tenemos ahí? A ver. ¿Se acuerdan esto? Que la Ah, gente, a ver, alguna a ver, a gente ver. escucha una cosa y otros otra. Ah, es verdad. A ver qué escuchan ustedes. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Bicicleta. No, alquiler escuché yo. Ah, bueno. Ah, yo escuché bicicleta. ¿En serio? No, bicicleta. Pero alquiler A ver. fue clarísimo, chicos. A ver una vez más. mira. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Ahora escuché bicicleta, me están Ahora, poniendo No, dos audios distintos. bicicleta. Es tremendo. Ah, sí, acá vamos. ¿Quién escuchan alquiler acá? Ah, mira, varios alquiler, varios bicicletas. Yo Pero escuchaba. pará, yo escuché primero alquiler y ahora bicicleta.
Ah, mira, sí, puede ir cambiando también. Este es loco. Pero pará, porque sí. quise escuchar bicicleta. A ver, ponelo Sí, de este vuelta. Ahora pasa quise eso. escuchar alquiler. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Ahora alquiler. Yo bicicleta, Ahora siempre alquiler. No, bicicleta. no lo puedo creer. Te va cambiando, te va cambiando. Pero bueno, ahí tiene que ver con que esta mujer tiene una adicción medio rara y se come de la pasada. Lo que dice es bicicleta. Hija, Perdón, llevaste la plata ponelo de la vuelta, a ver. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Ahora bicicleta. Ahora bicicleta, claro. Bicicleta para Es mí. raro, pero porque ella, lo que ella pronuncia medio mal es de la palabra, ella dice bicicleta, pero pronuncia la B casi no la pronuncia, la C casi no la pronuncia y la T no la pronuncia. Entonces queda medio una icleta, iclea. Entonces, Claro. lo que pasa es que depende de cómo interpretes. Vos escuchás ciertos sonidos y lo que tu cerebro hace es construir con esos sonidos cuáles deben ser las palabras que estás hablando. No siempre hablamos con todos los sonidos propiamente. Entonces, es una tarea. ¿Se acuerdan como las ilusiones ópticas que tenés que como que en base al contexto reconstruir y tu Sí. cerebro lo hace medio automáticamente? Bueno, con el lenguaje pasa lo mismo. Vos estás hablando, vos no sabés, si vos vos no hablas mandarín chino. Y si escuchás a un chino hablar, vos no sabés dónde empiezan y terminan las palabras. No es que Claro. nosotros hacemos una pausa y un silencio entre palabra y Verdad. palabra. Verdad. Nuestro cerebro identifica dónde empieza una palabra y termina otra. Y cuando hay este tipo de ambigüedades puede pasar de que depende dónde interpretes que empieza o termina la palabra, escuchás una cosa a la otra. En este caso, como ella dice medio iclea, puede ser alcler, ¿entendés? Entonces como que vos, depende cómo interpretes los fonemas que escuchás, dónde empiezan y terminan las palabras, escuchás bicicleta o alquiler. Ahí ¿no? está, Y lo ahí haces de está. forma. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, ¿ves? No pronuncia ella dice bicicleta, pero no pronuncia ni la B, ni la C, ni la T, que están ahí en verde. Entonces te quedan esos fonemas de la iclea al padrino. Entonces depende si vos agrupás, como ves abajo a la izquierda, iclea, te queda de la iclea y haces de la icleata. Y ahí interpretás como bicicleta, de la bicicleta al padrino. Y si agrupás, como si se separaran en icler, te queda alquiler. ¿Se entiende? Depende cómo. Sí. O sea, son los mismos fonemas, los mismos sonidos, y depende cómo infieras que se están separando las palabras. Vas a ¿Cómo escuchar es, una Andy, cosa o la eso? otra. Perdón, ¿me lo volvés a repetir? A ver, sí, mira. Vos fíjate, ella dice ella quise decir de la bicicleta, ¿no? Pero lo que está arriba dice de la iclea al padrino, que eso es lo que realmente ella dice, de la iclea al padrino. Entonces, Claro. con esos mismos fonemas de la iclea al padrino, si vos los agrupás como está abajo a la izquierda, entonces si tu cerebro dice, es de la iclea al padrino, lo que infiere es que eso es bicicleta, es lo más probable, de la icleta al padrino. Al padrino. Mientras que si tu cerebro agrupa los sonidos de tal forma de que dice del al principio, después aicle como una palabra sola, te interpretás alquiler, del alquiler. Pero fíjate que depende Es cómo. espectacular, Andy. Yo puse el recuadro para que vean cómo tu cerebro interpreta una situación en la otra, cuáles son los fonemas que constituyen una sola palabra separada. ¿No? Perdón. ¿Quién está tirado ahí en el piso? ¿Qué es? ¿Qué? Creo ¿Es Andy el científico? que es Andy el científico. Porque la vez ¿dónde va? pasada yo hice No eso. sabe dónde va, pero, no. pero ¿con Era qué vino? ¿Qué? ¿Con qué? Con las cosas. Trajo alambre. ¿Cómo? Ay. ¿Cómo? Está apagada. Ay, no le anda. ¿Qué? Pensé que justo entraba alguien y no. No, Andy. Pero perdón, Andy está, chicos, veo doble. ¿Eh? No sé si paso yo, paso. No, pero pasá, Andy. Sí, pasá. Viene con cosas. Pero. Jeringas, globo. ¿Qué? Hola. Ay, No sabía si entraba ahí. ¿Eh? Con todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Pero cuántas cosas que trae. No, porque. No, se me turra, se me pega, se me cae. Bueno, Oh, perdón. así me ven a mí ustedes, che. Hola. ¿Cómo están? Andy. Bien. Andy tiene una manguera colgada todavía Ay, del no, es que cuello. turra que te no, sobre que. Esta sí. Sí, bueno, son las cosas que traje hoy para mostrar más o menos las cosas que Pero hoy, estamos haciendo. ¿de qué vamos a hablar hoy, Andy? Hoy un poquito de todo. Sí. Porque- No, primero, bueno, quiero agradecerles. Siempre estoy muy contento cuando me vengo acá y les mando un saludo a todos mis alumnos de la facultad que siempre nos están mirando. Sí, siempre reatentos están mirando. Bueno, vieron que nosotros bueno, no voy a decir tampoco nerds, ¿no? Pero sí. Somos, bueno, un poco me considero, pero tampoco. Y bueno, cuando vamos a salidas, yo, bueno, no. Las citas de la. Yo también tengo citas. ¿Y vas a la cita nerd vos? Y sí, cuando vamos a una cita, cuando estamos con una persona nerd, también tenemos nuestras tácticas también.
Y bueno, acá traje un par para mostrarles. Antes igual tengo una... Estábamos hablando de lo de la construcción del cerebro y lo que uno también percibe, ¿no? Del audio, y uno también escucha lo que ciertas señales del cerebro también le mandan, ¿no? Ah, del cerebelo. a la Tiene razón. y el cerebelo acá. Las conexiones ahí. Claro, Claro, sí. ese es Tengo el uno. cerebelo Es uno de atrás. tamaño. Hay, claro, tamaño Claro, real y el sí. peso real también. Sí. Y entonces, lo que tiene que también, lo que uno recibe del hipotálamo son cosas que, bueno, las recibe y las entiende de distintas formas, ¿no? Y yo traje un audio para que escuchemos, para que audio vean. también, como Trajo también. ¿Hay un audio? Hay audio. Turro, el audio. Escuchen, miren, porque acá uno lo percibe una cosa y van a ver qué percibe. Me van a decir qué escucha cada uno. A ver. Amiga, ¿me pasás el pochoclo, por favor? Ahí, ¿qué escucharon? Amiga, me pasás el pochoclo. Claro, me pasás el pochoclo. ¿El pochoclo? Sí. Yo Por escucho favor. otra cosa. ¿Qué escuchaste? No sé, a ver, Mirá, poné repetilo. de vuelta el audio. Amiga, ¿me pasás la planta, por favor? Ahí, ¿qué escuchaste, Nico? La plata. No, bueno, No, yo escuché la planta. ¿saben qué dice? Claro. ¿Y qué es lo que dice? Pone de vuelta el audio, A ver. mirá. Amiga, ¿me pasás el pochoclo, por Ahora favor? escuché La mucho. planta. Porque el pochoclo con la planta, lo que se une es la conexión que uno hace auditiva cuando está. Porque también lo que decía, ¿no? Un psiquiatra que se llamaba así, Albert Einstein. Eso era importante porque las conexiones que uno hace de niño son las que escucha de grande. Así que por eso escuchamos cosas distintas. Cada uno escucha porque tiene conexiones distintas que uno las va relacionando con las conexiones que uno también hace en la vida, ¿no? Entonces lo que yo quería mostrarles aquí es, ustedes vieron que acá tengo un globo. Sí. ¡Ay, se me va! Y si uno mezcla, acá tenemos una jeringa con aceite Oh. y acá otra jeringa con agua. Uy, Sí. Uy. A ver. ¿y qué va a Un hacer? chastrón. ¡Guarda! No, chiste. Tenés que decir, te da pudor por los alumnos. Nosotros, claro, no, tampoco, viste, a veces. Y después me cargan los alumnos, viste. Uno tira acá un chiste y no, que tampoco eso. Yo voy a llenar primero esta parte de agua Sí. y ahora vamos a llenar la otra parte de aceite. Pero sí, ya sabemos lo que Ah, muy bueno. No, porque esto no es. se unen, ¿no? Es solamente uno piensa que lo que pasa es que no se unen, pero hay otra magia acá. Ah, a ver. No es magia, es ciencia. Claro. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene un conector como el alambre. Ay, tú Perdón, la cara de Andy, ¿eh? le dieron uno re largo. Es eterno. Ay, no termina más. Ahí está. Bueno, más o menos. Uy, pobre. No trajo- Andy, ¿no trajiste todo tan resuelto? No, sí, pero yo. En la ferretería pedí uno corto y me dieron. Se confundieron, me dieron 2 metros de alambre. Ahí, esa canción la ponen siempre acá. ¿Vas a hacer burbujas? No. La reacción Científico, química, ¿no? la reacción química que genera el alambre con la fricción propia corporal, Sí. hay una reacción que es una reacción poco conocida. Yo todo esto lo hago en un bar cuando tengo una cita. Ah, traigo ¿llevaste Todo el eso se va con alambre? aceite, a mí me agua. conquista con esto. Y hay que ir a un restaurante y bueno, hay que tener pendiente de que el restaurante tenga aceite, agua, alambre, globos. Yo por eso las citas siempre las tengo en un circo. No. Lo que pasa aquí es esto. Mami, ¿puedo usarte a vos? No me manche con aceite que me tengo que ir. No, esto no mancha. Es una reacción. Venga. Ustedes saben que si yo uso un globo y lo pongo en la cabeza de Mommy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, confía. No voy a hacer nada así. No, la fricción. Sí, se hace. estática. La estática. Estática, Pero, claro, electroestática. mira, si yo ahora conecto A ver. el alambre al globo que está unido al aceite condensado con el agua. ¿Vos ¿Qué haces va a pasar? esto en el- Guarda, A ver. guarda, Ahí está, vení que te hago la fricción a Mommy. A ver. guarda, Espera. No, chicos, no, va a explotar todo.
gracias a ustedes. Bueno, la próxima vez traigo un experimento nuevo con muñecos y plastilina. Nos vemos. Un saludo muy grande a toda la gente de la universidad donde yo trabajo y gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, Andy. ¿Cómo salgo de acá? ¡Quedé alambrado! A ver, Turrito, ayúdame. Ay, Dios. Podemos seguir con la columna de No, pero verdad. qué buen experimento el de. Bueno, ¿no? Sí, no, atás, Tremendo. frotás y atás el alambre al agua con aceite y sale humo así. Tremendo. ¿Esa te la sabías, Andy? No, impresionante, ¿no? Tengo que incorporar a las clases. Ay, Dios. No. Perdón, Andy. por- Física de No, verdad. sos una gran Física personalidad, pura y dura. Andy. No. Solo a que- los grandes se los Ya, invita. yo ya llegué a donde quería. Si me invitó Santi, ya más allá de eso, no sé, Ay, Dios. tengo la Es angustia real. de, ya después de esto, ¿qué ¿Qué puede pasar? ¿Qué más, no? Nada, ya esto era... Perdón, sigamos. Vamos a estar re interesante, No, bueno. ¿verdad? Lo que estaba diciendo. Entonces, les decía, nosotros cuando tenemos como circuitos neuronales específicos para aprender lenguaje, porque es como milagroso esto de que yo entro en un trance, tengo una idea, tengo un patrón de actividad neuronal con palabras sueltas y sonidos de mi boca, logro que ustedes reproduzcan ese patrón de actividad neuronal y para eso tenemos que tener un léxico mental, un acuerdo sobre qué sonidos constituyen qué conceptos, tipo por qué perro es perro y todo eso, que tenemos unas decenas de miles de palabras memorizadas en nuestro cerebro. Pero después, una vez que nacemos, lo que pasa es que tenemos algo así como un instinto para aprender a hablar. Nosotros hablamos bien. Cuando un chico de 4, 5, 6 años, creo esto en algún momento lo comenté con ustedes, cuando un chico de 4, 5, 6 años empieza a hablar y lo hace bien, lo que está haciendo es un milagro de la computación. Ninguna computadora habla tan bien, pero lo hace sin saber de semántica o sintáctica o gramática. Lo hace como una araña teje telas de araña sin saber de geometría. Lo hace instintivamente, porque tiene partes de su cerebro que están especialmente diseñadas, entre comillas, por la evolución para aprender a hablar. Y tanto es un instinto el lenguaje que chicos sordomudos criados en condición de vulnerabilidad, cuando los juntás entre ellos y como están en condiciones de vulnerabilidad, no tienen acceso a un lenguaje de señas, inventan su propio lenguaje. Hay varias historias del lenguaje de señas. Hay varias historias muy locas hacia eso. Che, Ay. estaba el científico hace un rato ahí. Ahora, Sí, me dijeron, chicos, yo estaba en el baño. Me tardé un poquito, pero... Me dijeron ese experimento con humo, todo. Está lleno de humo, che. Quilombo bárbaro. Pero bueno, nada, vos ves, hubo una historia muy impresionante que se cuenta siempre en las clases de lenguaje en Nicaragua en el 79, que fue la revolución, y ahí el 80% de la población era analfabeta. 80% de la población, no de los niños, de la población era analfabeta, y el gobierno dijo, bueno, hay que alfabetizar, hizo un enorme plan nacional de alfabetización, y dijeron, y apareció una población que no sabían qué hacer, que eran los sordomudos. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Bueno, mandaron todos a una escuela, todos juntos, Sí. pero con condiciones de mucha pobreza, no tenían acceso al lenguaje de señas, y lo que se vio es que los chicos empezaron a inventar un lenguaje de señas entre ellos. Por supervivencia. Sí, porque es como un instinto, te sale de adentro. Y una aclaración, un lenguaje de señas no es como hablar como Tarzán, ¿eh? El lenguaje de señas tiene toda la complejidad gramatical de nuestro propio lenguaje. Entonces, ellos inventaron un lenguaje con toda la complejidad gramatical porque es como un instinto. De hecho, en muchos casos, ahí traje un videito para mostrar, al parecer, yo no sabía, le mando un saludo a mis alumnas de licenciatura en ciencia de comportamiento que me lo comentaron y lo busqué y es verdad, que es que... Ahí- Ahora todos los latiguillos. Claro, todos los latiguillos. Le mando un saludo. Le mando un saludo a mis alumnos. Claro, bueno, porque las quiero mucho, los quiero. En fin, Sos un crack, Andy. nada, al parecer yo no sabía esto y es verdad, así como estos chicos inventan el lenguaje entre ellos, los chicos, los gemelos o gemelas criados juntos hasta una cierta edad, antes de que aprendan el lenguaje de sus pares, hablan entre ellos como que se inventan un lenguaje. Hay unos videos Mirá, hermosos, mirá, ahí está el número. es el video número 3. Vas a ver como dos chicos, mirá esto. Ah, este video es espectacular. Ay, tremendo. Ah, se están comunicando. Sí, es como, han inventado el lenguaje propio. Ay, mi amor. Bueno, Es y siguen. Ayer una alumna me decía que piensa que te están hablando de la media. ¿Ves? Le falta una media, levanta la pata. Después hay otro muy Se parecido también, ríen. 2 chicas. El siguiente, el 4, es parecido y son 2 chicas, pero es medio lo mismo. Son como los chicos. El lenguaje es algo tan pero tan instintivo que medio que lo inventan de nacimiento ellas mismas, con sus propias palabras, con sus propias conjugaciones, con sus propios verbos. En fin. Y acá muy parecido. Después aprenden el lenguaje que todos hablamos y switchan a eso, ¿no? Pero fíjense cómo es algo que sale casi que desde adentro.
Bueno, y para mí los perros cuando se ladran también de alguna manera. Hay algo, sí, pero es un lenguaje mucho más primitivo, no es como Claro. son siquiera una que otra cosita que pueden decir, pero no pueden transmitir la enorme gama de pensamientos, emociones, sentimientos que permite el lenguaje humano. Esto es re loco porque se están para comunicando, es como que tienen una charla y no dicen nada, pero Sí, para ellos para ellos significa algo. Claro, sí, sí, eso, sí. eso es loco y como que lo inventan y le sale de adentro, ¿no? Porque, por eso insisto mucho con que el lenguaje es un instinto. Mucha gente piensa que el lenguaje es una invención cultural, como la lectura y la escritura, eso sí es cultural. La lectura y la escritura, durante la evolución humana, que tiene unos 300.000 años, no existía lectura y escritura, que es reciente, son 10.000 o 15.000 años. Entonces, eso sí es cultural. Pero el lenguaje no, el lenguaje es un instinto tan grande que... Por ejemplo, hay personas que si tenés un derrame en este área del cerebro que está acá, que se llama área de Broca, el lado izquierdo, tenés afasia, dejás de poder pronunciar palabras, ¿no? Y si tenés un derrame en esta otra parte de acá, se llama el área de Wernicke, podés seguir pronunciando palabras, pero dejás de entender el lenguaje, ¿no? Como hay zonas muy específicas del cerebro que se dedican al procesamiento del lenguaje. Y el debate sobre cómo funciona el lenguaje, cómo los chicos aprenden el lenguaje o no, en toda la historia de la ciencia del siglo XX tuvo una enorme importancia, porque fue en la década del 50, hasta la década del 50 la psicología estaba dominada por el conductismo. Y un tipo llamado Skinner era como el más famoso, era un tipo que en Estados Unidos iba a los talk shows, como súper famoso, un psicólogo estrella. Y era estrella del conductismo, hasta que en la década del 50 aparece el famoso Noam Chomsky, que muchos lo han escuchado nombrar, porque tal vez el intelectual más famoso del siglo XX, pero donde él discute con Skinner, y ahí en esa discusión se considera que nació las ciencias cognitivas modernas, incluso la terapia cognitiva conductual, que hoy en día se usa mucho. Porque Chomsky medio que le gana el debate a Skinner, demostrando que cuando un chico o una chica hablan bien, no puede ser simplemente por condicionamiento pavloviano clásico. No es que el bebé llora y cuando dice comida, viene la comida y eso entonces es un refuerzo positivo y entonces aprende que tiene que ser comida. No es solo eso, hay algo más. El cerebro tiene como ciertas estructuras de nacimiento para que podamos adquirir un lenguaje. De hecho, los bebés, por ejemplo, cuando nacen, prestan especial atención a la boca y a los sonidos y están tratando de inferir inconscientemente, deducir inconscientemente cuáles son los sonidos, le decimos fonemas, que tienen que combinar para formar palabras y oraciones, porque eso también es un milagro la combinación. Si yo digo vos decís él dice A, ella dice A, todo es una A. Y en realidad son cosas completamente diferentes, pero nuestro cerebro los clasifica correctamente como letra A. Y eso es increíble que pueda pasar. Y en los primeros meses de vida, apenas naces, el bebé está haciendo eso. Vos te das cuenta porque el bebé, vos le pones fonemas, sonidos A, y cuando dice E, el bebé mira más. Y lo puedes hacer con sonidos de cualquier idioma. Va de la mano con todo el planteo que nos contaste la otra vez sobre la educación. Esto. Totalmente, bueno, sí, totalmente. Tiene que ver con eso, con cómo la diferencia entre cómo aprendemos a leer y escribir y cómo aprendemos el lenguaje hablado, que es completamente diferente y por eso la alfabetización, aprender a leer y escribir, requiere una instrucción formal en la escuela y una repetición y que te digan explícitamente cuál es el... Vos una vez que... Porque vos... Volvemos a la araña que teje telas de araña sin saber de geometría. Cuando el chico empieza a hablar bien, si vos le explicás cómo lo hace, no es que sabe cómo lo hace, no es que le decís, che, ¿cómo conjugaste ese verbo? Te dice, no, lo que pasa es que agarré la raíz del verbo y le puse el sufijo que conjuga el pasado. No te dice eso, el bebé habla bien y lo hace sin saber cómo lo hace. O como cuando conjuga, cuando un bebé dice andó, un bebé no, un niño, dice andó en vez de anduvo, lo que te das cuenta es que en realidad no está repitiendo simplemente, porque nunca escuchó decir andó. Y sin embargo, lo dijo bien en el fondo, ¿no? Infirió correctamente la regla de conjugación, Sí, que debería ser andó. Claro. Y es anduvo porque es un verbo irregular. Claro. Pero ahí vos te das cuenta que inconscientemente están infiriendo todo el tiempo reglas del lenguaje y teniendo que saber cuáles son los sonidos para combinarlos. Pero lo hacen inconscientemente. Entonces, cuando te alfabetizás, lo primero que tenés que hacer es entrenar lo que se llama el reconocimiento de esos fonemas, la conciencia fonológica. Tengo que darme cuenta que eso es lo que estoy haciendo. En el español rioplatense existen 24 fonemas, 24 sonidos. Y los bebés, los niños, cuando empiezan a hablar bien en nuestro país, lo que hacen es combinar, y nosotros también, esos fonemas de diferentes formas para formar palabras o oraciones. Pero los bebés, los niños, cuando lo empiezan a hacer, no se dan cuenta que eso es lo que están haciendo. Lo primero que tienen que hacer es que se den cuenta. Por eso hay juegos, por ejemplo, que dicen, bueno, a ver, ¿cuál de estos dibujitos es un animal que empieza con el sonido rrr? Entonces, ¿por qué haces eso? ¿Y el ratón o el león? Y entonces, porque diferenciar que la palabra si vos le dices a una persona, por ejemplo, analfabeta, si le saco la palabra moro, el primer sonido que queda, te dice ero, no te dice oro. Porque diferenciar que mo son 2 sonidos es bastante difícil, requiere un entrenamiento. Claro. Y pra son 3. Pr, p, r, a.
Entonces, es recontra difícil y eso es lo que tiene que entrenar primero un chico para poder alfabetizarse, reconocer los fonemas que componen el habla, para después entender la correspondencia entre cada fonema y cada letra, cada grafema, le decimos, cada dibujito, ¿no? Entonces, Sos muy capo, Andy. lo hace muy instintivamente. Bueno, gracias. Bueno, y entonces, esto... no, bueno, entonces, el bebé lo hace instintivamente. Y esto lo que les decía es, este debate sobre cómo aprenden los niños el lenguaje fue el que dio nacimiento a todas las ciencias cognitivas modernas, a la neurociencia moderna, a las terapias cognitivo-conductuales, porque Chomsky demuestra, debatiendo con los conductistas, especialmente con Skinner, que el bebé tiene que tener estructuras innatas para el lenguaje, que si no está haciendo esto automáticamente porque la genética humana construye un cerebro que está tratando de entender el lenguaje y adquirirlo, es imposible que aprenda. Por eso ningún otro animal no humano puede aprender un lenguaje. Y hubo experimentos bizarros hasta la década del 70, 80 en Estados Unidos, donde trataron de criar a un mono con un humano para ver si el mono aprendía a hablar. Hoy nos parece ridículo, absurdo, pero en ese momento no estaba tan claro que en realidad tiene que ver con el cerebro y los módulos cerebrales humanos. Y ahí, ¿por qué nace la ciencia moderna, las ciencias cognitivas modernas? Porque queda claro que nuestro cerebro viene de nacimiento con una complejidad estructural innata que le permite ciertos aprendizajes, con módulos cerebrales para aprendizajes específicos. Por ejemplo, módulos para el lenguaje, pero otros módulos, por ejemplo, los bebés ya vienen con ciertas intuiciones sobre las leyes de la física, por increíble que parezca. Tengo otro video, que es el video 5, donde a unos bebés le hacen como una pequeña obra de teatro y cuando pasan cosas que violan las leyes de la física, el bebé se sorprende. Miren, ¿lo podemos ver ahí, comiendo papitas? Traigan las papas, Mirá, ahí ves, el bebé está viendo esta obra de teatro, ¿no? Entonces corre la caja y el bebé está mirando y van a ver que el bebé, mire, no pasa nada demasiado importante, se distrae un poco, porque hay una mano corriendo una caja, ¿no? Pero ahora, ahí ven que es un pequeño teatrito que le montan al bebé, el bebé está con la mamá, y ahora miren lo que va a pasar. Va a correr la caja y la caja queda flotando en el aire. Y el bebé dice, ¿qué está pasando? Magia. Como que ya tiene, a esos pocos meses de vida, tiene intuiciones físicas. Pero Claro, que eso se debería caer. se debería caer, Claro. y no se cae. Pero más aún, lo que vemos es que empieza a desarrollar ciertas hipótesis sobre el mundo. Porque lo que el bebé probablemente infiere ahí es que el dedo quedó pegado a la caja. Entonces los investigadores dijeron, a ver si sacamos el dedo, ¿qué pasa? Entonces lo que vas a ver, mira, todavía ahí miró la caja, se sorprendió, pero mira ahora... Vamos a ver, todavía no, ahora un poco más adelante. La investigadora ahora va a explicar, es una investigadora canadiense que es divina, hace unos experimentos con bebés que son hermosos. Ahí ella está explicando de qué se dieron cuenta. Que los bebés probablemente, cuando veían eso después de sorprenderse, terminaban deduciendo, pensando que en realidad lo que pasa es que la caja quedó pegada al dedo y por eso no se caía. Claro. Dicen, a ver si sacamos el dedo. Entonces ahora empieza a hacer experimentos donde, no sé si ya pasó, ves, ahora van a sacar y ahora va a sacar el dedo. Mira, saca el dedo, ¿no? Mira. Ah, no, ahora todavía no, ahora lo va a hacer. Ahora va a correr la caja, perdón, viene con suspenso esto. Ahí va, ahora sí. Van a ver que lo que va a hacer es correr, y él ya hizo la hipótesis que el dedo quedó pegado a la caja. Saca el dedo y ahora, claro, como que mira más. ¿Ves? Esta es como la forma que tenemos que saber que le interesa a un bebé, es mirar cuánto tiempo mira. Oye, ahí como bebés hasta llora. Uy, No lo puedo creer. Claro, como... Sí, no. Como que le parece raro, ¿entendés? Como que nosotros podemos ver qué cosas le interesan a un bebé o le llaman la atención mirando cuánto tiempo mantiene la mirada, o a veces se usan chupetes con un detector que ve cuánto succiona. Cuando le interesa algo, succiona más el chupete, ¿no? Andy, todo el Muy chat tocantes. está diciendo, quiero que Andy me dé clase, quiero tener a Andy de profesor. no, que Andy sos todo. La gente te quiere muchísimo. Qué bueno, gracias. Sos muy capo y bajás demasiada info que a veces es difícil procesarla cuando estamos jugando. Perdón, es como perdón. que es para verlo 3 veces el video y cualquier entender. cosa me desaceleran, porque yo empiezo a acelerar y... No, igual es re interesante, boludo. No, a mí me pero, encanta. Muy grosso. pero bueno, gracias por la buena onda siempre. La verdad que la comunidad Luzu, hermosa. ¿Te divirtió hoy que haya venido el Me científico? encantó el científico. Pero ya que me haya imitado Santi es lo más que puede haber pasado Ay, en te la amo, vida. Andy. Ojo que puede empezar a venir siempre el científico. Bien, un Ojo, ratito.